El reino de Dios y el reino de los cielos. Tomo 1, capítulo 3, el reino de los cielos. En el capítulo anterior el Señor nos mostró lo relacionado con el reino de Dios, quiénes pertenecen a Él y cuáles son los requisitos para entrar. Igualmente sabemos que el reino de Dios es eterno, que comenzó en la eternidad antes del tiempo y que se extenderá por la eternidad después de que el tiempo finalice. También vimos que paralelo al reino de Dios existe el reino de Satanás, que es el reino de las tinieblas, que se formó cuando el arcángel llamado Querubín Grande Protector y Lucero hijo de la mañana se rebeló contra Dios, queriendo hacerse igual a él. Y a su rebelión se unieron la tercera parte de los ángeles, que actualmente conocemos como los ángeles caídos. Los seres dicótomos que van en la tierra igualmente se rebelaron junto con el Querubín Grande Protector, perdiendo su cuerpo y convirtiéndose en espíritus incorpóreos que hoy se conocen como los demonios. Sobre este interesante tema, B.H. Pember hizo un estudio bien profundo que puede encontrarse en el libro Las eras más primitivas de la Tierra, disponible en español. El reino de Satanás, que lucha por dañar y destruir al reino de Dios, está conformado entonces por Satanás, que es su príncipe, por los ángeles caídos que están en los aires, organizados como principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y ejércitos espirituales de maldad, y los demonios que hacen parte de las huestes espirituales de maldad, y están en la tierra, en el mar y en las grandes superficies acuáticas. Igualmente está conformado el reino de las tinieblas por miles de millones de hombres que viven bajo el dominio de Satanás. Vimos igualmente que para hacer parte del reino de Dios se requiere nacer de nuevo, es decir, ser regenerados, que no es nada distinto a recibir al Señor en nuestro espíritu, con lo que nos convertimos en hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados por Dios. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Cuando una persona que ha sido escogida por Dios desde antes de la fundación del mundo, recibe al Señor creyendo en su nombre, inmediatamente entra en el reino de la luz, el reino de Dios, porque ha nacido de nuevo, y ese nacimiento nuevo no es nada distinto a que Dios, con todo lo que Él es, tiene y ha logrado mediante su obra de redención a favor del hombre, viene a morar en la persona que ha creído y lo ha recibido, el cual nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor. Colosenses capítulo 1, versículo 13. En otras palabras, una persona regenerada, un nacido de nuevo, es aquel que ha recibido en su espíritu la vida divina, vida que es Dios mismo. Esa persona, además de su vida humana, ahora tiene otra vida morando en él. Y esa otra vida es la vida eterna, la vida increada, la vida santa e incontaminada, que es Dios mismo. Igualmente un regenerado ha sido trasladado por Dios del reino de las tinieblas, el reino de Satanás, al reino de su Hijo amado. Ser regenerado no consiste en que una persona antes hacía una cantidad de cosas degeneradas y de pronto deja de hacerlas. Ser regenerado es recibir la vida de Dios en el Espíritu mediante creer. Eso es nacer de nuevo y ese es el requisito para entrar en el reino de Dios. Toda persona que nace de nuevo, que es regenerada, que recibe al Señor Jesucristo creyendo en su nombre, entra a formar parte del reino de Dios, y ese reino en el Nuevo Testamento es la Iglesia. Debemos recalcar que un reino es un ámbito donde hay un rey y quienes viven en el reino hacen la voluntad del rey. Viven bajo su jurisdicción y acatan las normas que hay en el reino, instauradas bajo la voluntad del rey. El mayor deseo de Dios es que aquellos que en su amor y misericordia Él ha introducido en el reino de Dios hagan su voluntad y lo obedezcan en todo.
Y este anhelo lo incluyó el Señor Jesús cuando enseñó a orar a sus discípulos: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6, versículo 10. Cuando el Señor Jesús eleva este clamor al Padre, pone un ejemplo de dónde se hace la voluntad del Padre: el cielo. En el cielo, donde está el trono de Dios, no hay ningún problema con respecto a cumplir su voluntad. En el cielo no hay ninguna rebelión, y todos los seres que allí habitan no tienen el más mínimo problema en cuanto a obedecer la voluntad del Padre. El problema está en la tierra, porque ni siquiera los hijos de Dios que están en el reino hacen su voluntad, sino que instigados por Satanás y todo su reino de tinieblas, los mismos hijos de Dios son desobedientes al Padre y resisten a su voluntad. Mucho más ocurre esta situación con quienes no hacen parte del reino de Dios. Como Dios conoce perfectamente el corazón de sus hijos y sabe que debido a la caída en el huerto de Edén, los hombres tienen una tendencia natural a rebelarse contra Dios y a oponerse a su voluntad, aun siendo hijos suyos redimidos por Él, dentro del reino de Dios que es eterno, ha establecido un reino temporal que la Biblia llama el reino de los cielos y del que nos ocuparemos en este capítulo y en el resto de este libro. Cuando Juan el Bautista, como precursor del Señor Jesús, comenzó a anunciar el Evangelio, dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 3, versículo 2. Jesús mismo, cuando comenzó la anunciación de su palabra, habló de la cercanía del reino de los cielos. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4, versículo 17. Observe que tanto Juan como Jesús afirman que el reino de los cielos se ha acercado y que para participar de él se requiere arrepentimiento. Al afirmar que se ha acercado quiere decir necesariamente que el reino de los cielos tiene un comienzo, es decir, no es eterno, y si tiene comienzo, también tiene un fin, no es perpetuo. Surge inmediatamente la pregunta: ¿cuándo comienza el reino de los cielos? Juan el Bautista afirma que el reino de los cielos se ha acercado, y el acercamiento no implica necesariamente su inicio. La misma afirmación es hecha por el Señor Jesús. Luego su encarnación tampoco indica el comienzo del reino de los cielos. Para poder entender el momento en que el reino de los cielos se inicia, debemos entender que un reino es un ámbito donde se hace totalmente la voluntad del Rey. El reino de los cielos es el espacio, el ámbito, donde se hace la voluntad del Rey de los cielos, y ese Rey no cabe duda que es Dios, el Señor Jesucristo. Aunque el propósito eterno de Dios es lograr en la tierra un gran número de hombres y mujeres que hagan su voluntad, en los intentos que el Señor hizo en el Antiguo Testamento, su propósito no fue logrado a cabalidad. Son muy pocas las personas que a lo largo de los 4000 años del Antiguo Testamento vivieron plenamente y obedecieron absolutamente la voluntad del Señor. Por esta razón, dentro de su plan eterno, el Señor decide encarnarse en Jesús, y en ese hombre, en ese judío que anduvo por la tierra durante más de 30 años, estaba tanto el reino de Dios como el reino de los cielos, porque en todo lo que él pensó, habló e hizo, el Padre Dios siempre hizo su voluntad. Jesús como hombre nunca pensó, dijo, ni hizo nada por sí mismo. En todo actuó el Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí, Él hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, y si no, creedme por las mismas obras. Juan 14, versículos 10 y 11. Entonces Jesús es la plena manifestación del reino de Dios y del reino de los cielos, y a la vez es el Rey de esos dos reinos. Pero Dios no está satisfecho con manifestar su reino solamente en un hombre, sino que quiere hacerlo en miles. Pero por sí mismo ningún hombre está en capacidad de hacer la voluntad de Dios. Por mucho que una persona se esfuerce por agradar a Dios,
siempre fracasará y su esfuerzo terminará siendo abominable para Dios, como fue Caín con su ofrenda. Pero no miró Dios con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Génesis 4, versículo 5. Para incluir a muchos hombres en el reino de Dios, Jesús fue a la cruz y murió. Y 3 días después resucitó, y una vez resucitado, se inoculó como el Espíritu Santo dentro de sus discípulos. Ahora allí estaba el reino de Dios. Y ese reino de Dios, partiendo de Jerusalén, se ha venido extendiendo a lo largo y ancho de toda la tierra desde hace 2000 años. Debido a que Jesús resucitado, ascendido y glorificado, mora dentro de esos hombres, ellos tienen la capacidad de hacer la voluntad de Dios y Dios puede tener su reino en la tierra. Para responder la pregunta acerca del inicio del reino de los cielos, podemos decir que ese reino tuvo su comienzo cuando Jesús resucitó, se inoculó como el Espíritu Santo en los suyos y estando en ellos los capacita para hacer su voluntad. El reino de los cielos tendrá su manifestación plena en el reino milenario, después de que Jesús venga con sus vencedores, tome posesión de los reinos de la tierra y los gobierne con ellos por un lapso de 1000 años. Se puede afirmar que el reino de los cielos está actualmente en aquellos que hacen la voluntad del Padre, en los que siguen al Cordero por donde quiera que va, que crecen diariamente y producen fruto para satisfacer al Señor, en aquellos que buscan una permanente comunión con el Señor, viviendo en el trono de gracia y en el lugar santísimo, en aquellos santos hijos de Dios que no siguen a líderes ni a organizaciones cristianas, sino que siguen al Señor Jesús como su único pastor. Las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las conduce fuera. Y cuando ha sacado fuera todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Porque erais como ovejas descarriadas, mas ahora os habéis tornado al pastor y obispo de vuestras almas. Juan 10, versículos 3 y 4 y 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 25. El reino de los cielos hoy está en aquellos que no permanecen en comuniones particulares, sino en la única comunión, la del Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 1 Corintios 1:9. Sin embargo, debemos entender que el punto central del reino de los cielos es que la manifestación plena se dará en el futuro, y que en este tiempo algunos hijos de Dios están siendo preparados para entrar en ese reino. ¿Cómo entrar en el reino de los cielos? De aquí surge una pregunta inevitable. ¿Cuáles son los requisitos para entrar en el reino de los cielos? Para responderla debemos buscar revelación en el pasaje de Mateo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra aquí nos habla de entrar en el reino de los cielos, y el tiempo del verbo entrar es futuro, entrará en el reino de los cielos. Esto quiere decir que hasta ahora nadie ha entrado, sino que se requiere una preparación y el cumplimiento de unos requisitos, y cuando estos se hayan logrado, entonces se podrá entrar en ese reino. Esa preparación la está realizando el Señor en algunos que se disponen para que Él haga su voluntad en ellos en su diario vivir, porque en verdad solo hay un requisito para entrar en el reino de los cielos: hacer la voluntad del Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La frase anterior nos advierte claramente que no se entra en el reino de los cielos por decir Señor, Señor. Debemos entender que para que una persona llame a Jesús Señor es porque necesariamente es un creyente, es decir, dentro de esa persona mora el Señor como el Espíritu, es una persona regenerada, nacido de nuevo,
y en esa condición está en el reino de Dios. Para comprobarlo, lea 1 Corintios 12, versículo 3. Solo quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor. Por eso quiero que entiendan que ninguna persona puede maldecir a Jesús si es guiada por el Espíritu Santo. Tomado de la versión La Biblia en lenguaje sencillo. El Señor Espíritu afirma enfáticamente que alguien que haga de Jesús su Señor y lo llame así, no puede hacerlo sino por el Espíritu Santo. Es decir, solamente aquellos que han recibido al Señor como el Espíritu en sus espíritus pueden llamar a Jesús Señor y someterse a su señorío. Luego, sin temor a equívocos, podemos afirmar que las palabras de Mateo 7:21 y siguientes versículos, el Señor Jesús las dirigió a creyentes, no a incrédulos. Y esto es verdad porque solamente los creyentes, los que ya hacen parte del reino de Dios, pueden aspirar a entrar en el reino de los cielos. Este reino está cerrado para los incrédulos. Partiendo de este hecho, podemos concluir que los hijos de Dios, los creyentes, están todos en el reino de Dios, que es la iglesia en esta era. Pero el hecho de estar en el reino de Dios no les garantiza que estén en el reino de los cielos, ni que puedan entrar en él cuando llegue el tiempo de su plena manifestación. Por eso las palabras del Señor son enfáticas. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Debemos ser muy cuidadosos con la Biblia y buscar revelación en ella para que sepamos con exactitud lo que Él quiere decir en cada frase. Observe la frase adverbial, no todo. Esto quiere decir que hay algunos que invocan el nombre del Señor, que llaman a Jesús como su Señor y viven bajo su señorío, que sí entrarán en el reino de los cielos. Por otro lado, el hecho de invocar no es suficiente para ganar el reino de los cielos, porque muchos creyentes invocan a Jesús como su Señor, pero lo hacen sin realidad, es decir, el invocar se convierte en una frase manida, en una tradición sin realidad, en un rezo como los rezos católicos, donde el Señor no está. En ellos se cumple lo dicho por el Señor en Lucas. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6, versículo 46. Invocar el nombre del Señor es totalmente bíblico, pero se debe ser cuidadoso en invocarlo con realidad. Es decir, que cuando se llama a Jesús como Señor, haya una auténtica disposición en el corazón para someterse a su señorío, para hacer su voluntad, aquello que Él dice. Hay creyentes que han degenerado al invocar y le dan un estilo tan particular, tal como hacerlo determinado número de veces, tal como decir 3 o más veces, oh Señor Jesús, lanzando el puño hacia adelante, como si fuera un entrenamiento de boxeo. Esta es una manera carnal de invocar que desagrada la práctica maravillosa de invocar el nombre del Señor. Cuando invocamos al Señor de manera genuina, lo hacemos desde nuestro espíritu humano, reconociendo nuestra fragilidad y la inmensa necesidad que tenemos de Él. Le estamos diciendo que necesitamos de Él, de sus riquezas en cada instante de nuestra vida. Estamos reconociendo que nada podemos hacer separados de Él y que sin su ayuda no tenemos ninguna esperanza. Cuando invocamos el nombre del Señor, estamos clamando por nuestra necesidad de hacer su voluntad. Estamos reconociendo que por nosotros mismos nada podemos hacer y que todo intento que sale de nosotros se convierte en fracaso y es abominación en su presencia. Si al invocar el nombre del Señor es una práctica carnal en el creyente, él mismo se está negando la oportunidad de entrar en el reino de los cielos. Cuando el Señor habló de entrar en el reino de los cielos, primero tocó el asunto de invocar su nombre como Señor, para demostrar que esa palabra la estaba dirigiendo a creyentes y no a incrédulos, y además para indicar que algunos invocadores, no todos, lograrán entrar en la manifestación plena del reino de los cielos. Pero el Señor mostró que hay una única condición para entrar en el reino de los cielos: hacer la voluntad del Padre. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Al reino de los cielos no se puede entrar solamente invocando, sino que el primer requisito es hacer la voluntad del Padre, y el Padre está en el cielo. Si miramos Apocalipsis 4, entenderemos que Dios está sentado en su trono y que desde Él gobierna el universo, y en el cielo se hace plenamente su voluntad. Si no hacemos esa voluntad que se manifiesta desde su trono, definitivamente nos será cerrado el reino de los cielos. Para hacer la voluntad de Dios se requieren algunos aspectos que consideraremos a continuación. Primero, conocerla. No hay ninguna posibilidad de hacer la voluntad de Dios si primero no la conocemos. Y para conocerla se requiere que obtengamos revelación de Él, y obtenemos revelación solamente si aprendemos a usar nuestro espíritu humano, a vivir en el lugar santísimo, a estar en el trono de la gracia y a permanecer en el aposento más interior, teniendo comunión con el Señor, porque todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11, versículo 27. Conocer la persona del Padre y conocer la persona del Hijo es conocer la voluntad del Padre y del Hijo. Y como dice el versículo, solamente se logra mediante revelación. Y esa revelación la da el Espíritu Santo en el espíritu humano de los creyentes que buscan revelación. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. 1 Corintios 2, versículos 9 y 10. Un genuino hijo de Dios ama entrañablemente a su Señor, y en contraprestación el Espíritu le revela las cosas que no han sido vistas por ojo humano, ni han sido oídas por nadie, ni han estado en el pensamiento de ningún hombre. Si no hay revelación en el espíritu del creyente, no hay ninguna posibilidad de conocer a Dios y su voluntad. Por eso Pablo oró al Padre de Gloria, rogándole que nos diese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. No ceso de dar gracias por vosotros, acordándome de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Efesios 1, versículos 16 y 17. Si no hay conocimiento de la voluntad de Dios mediante revelación, no hay ninguna posibilidad de entrar en el reino de los cielos. Observe bien lo que dice el Señor al respecto: entrará en el reino de los cielos el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, versículo 21. Segundo, hacer la voluntad del Padre. Conocer la voluntad del Padre tiene un objetivo: hacerla. Si conocemos la voluntad del Padre y no la hacemos, nos convertimos en oidores olvidadizos de la palabra y no en hacedores. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo el rostro con el cual nació, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida qué clase de persona es. Santiago capítulo 1, versículos 22 al 24. Una vez que conocemos la voluntad de Dios, es necesario hacerla, ponerla en práctica, y para ello debemos aprender a ser uno con el Señor, para que sea Él quien hace sus obras en nosotros. Para lograr hacer la voluntad del Padre, el Señor mismo nos muestra un camino sencillo, que está registrado en Mateo 7, 24 al 25. Todo aquel, pues, que oye estas palabras mías y las pone por obra, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. El Señor aquí habla de dos aspectos que nos llevan a hacer su voluntad. El primero consiste en oír las palabras de la boca del Señor.
Debemos tener claridad de que la Biblia contiene la palabra de Dios y las palabras de la Biblia se convierten en la palabra de Dios solamente cuando nos son reveladas en nuestro espíritu. Si no hay revelación en nuestro espíritu, las palabras se convierten en letra muerta que mata, el cual asimismo nos hizo competentes de un nuevo pacto, ministros no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. 2 Corintios 3, versículo 6. Lamentablemente esta es la práctica de casi todo el cristianismo. Los predicadores y los cristianos en general repiten como grabadoras un gran número de versículos, pero no tienen revelación de ellos en su espíritu. Sin embargo, hacen grandes esfuerzos por vivirlos. Con esta actitud se llenan de muerte porque convierten la Biblia en letra muerta. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Ese precisamente es el reproche que el Señor hace al ángel de la iglesia en Sardis. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Apocalipsis 3, versículo 1. Los grupos evangélicos denominados y los que se precian de ser libres han caído en esta condición de muerte, y si no hay arrepentimiento, la venida del Señor para ellos será un hecho sorpresivo y tendrán que quedarse en la tierra y pasar la gran tribulación, en la que el Señor juzgará la tierra con un juicio tan grande que no hay palabras adecuadas para describir las dificultades que habrá en esa época, aún para los creyentes. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Solamente cuando leemos la Biblia, oramos sus palabras, y el Señor nos revela en nuestro espíritu la palabra que ella contiene, esa porción de la Biblia se convierte en la palabra de Dios, que es espíritu y es vida. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6, 63. Cuando tenemos esa realidad, podemos decir que hemos oído las palabras del Señor. Ahora nos queda el segundo paso, que es hacer esas palabras. Pero debemos tener cuidado porque tenemos una tendencia natural a usar nuestros esfuerzos humanos para hacer las palabras que vivimos del Señor, y en ese caso estamos viviendo en el hombre viejo. Es necesario insistir que el viejo hombre es la unión ilegal de la naturaleza satánica con la naturaleza humana. Desde que Satanás se unió al hombre en el huerto de Edén, éste se independizó de Dios y comenzó a hacer sus obras separado de Dios. Dios no quiere que ningún hombre haga nada para él. Todas las obras que el hombre hace en su capacidad humana, siendo buenas y excelentes, son obras de la carne, y la carne es abominable para Dios, porque la carne es la expresión de Satanás. Hacer cosas para Dios en nosotros mismos, usando nuestro esfuerzo, es desconocer toda la obra de redención que el Señor amorosamente realizó por todos nosotros. El Señor Jesús vivió en la eternidad en su gloria, junto con el Padre, y para llevar adelante su plan con el hombre, un día se despojó de su gloria y se hizo hombre. Decidió venir a la tierra mezclando su naturaleza divina con la naturaleza humana. Haya pues en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 11. Debido a que Jesús no fue engendrado por José, sino por el Espíritu Santo, en él no estaba la naturaleza pecaminosa de Satanás. Es decir, él no tenía pecado, y en consecuencia, durante sus más de 30 años que vivió en carne en la tierra, nunca cometió ni siquiera un solo pecado. Todo su vivir fue santo. Igualmente, en todo lo que hizo, habló y pensó, jamás se basó en la naturaleza humana caída y separada de Dios, sino que como hombre fue uno con Dios en todas sus obras. En todo lo que Jesús pensó, habló e hizo, todo el tiempo expresó al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí, Él hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, creedme por las mismas obras. Juan 14, 10 y 11. Después de haber permanecido en esta tierra un poco más de 30 años, de acuerdo con el plan que había trazado con el Padre y por el Espíritu, el Señor fue a la cruz y murió. Pero no murió como un mártir ni para hacerse famoso, sino que todo estaba preconcebido en el plan que Dios había trazado desde la eternidad anterior al tiempo, y con su muerte fueron quitados, anulados y aniquilados todos los obstáculos que impedían al hombre acercarse a Dios. Esos obstáculos podemos resumirlos en 7 grandes puntos que ya hemos tratado con alguna profundidad en el capítulo anterior de este libro y que vamos a resumir aquí. En primer lugar, el Señor anuló y mató el pecado, que es la naturaleza del diablo, que éste inoculó en Adán en el huerto de Edén y que hace que todos los hombres seamos constituidos pecadores. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Romanos 5:19. Debido a que fuimos constituidos pecadores, es decir, la naturaleza pecaminosa fue introducida en nuestro ser, durante nuestra vida todos cometimos actos pecaminosos, que la Biblia identifica como pecados. Cada uno de los creyentes hijos de Dios teníamos una enorme lista de conductas pecaminosas que nos impedía acercarnos a Dios. Cuando el Señor Jesús derramó su sangre en la cruz, con ella perdonó nuestras conductas horribles y limpió el registro de ellas, que figuraba en contra nuestra y que Satanás exhibía si alguna vez intentábamos acercarnos a Dios. Igualmente, el Señor Jesús en la cruz puso fin al sistema que Satanás ha desarrollado a lo largo de los siglos, con el cual atrapa y esclaviza a todos los hombres y que se conoce como el mundo. El mundo es un sistema atractivo, sutil y seductor, que envuelve cautelosamente a las personas y las constituye en enemigas de Dios. El Señor dio buena cuenta de ese sistema engañoso y ahora somos libres de él. De la misma manera, la muerte del Señor en la cruz mató al viejo hombre. Esta unión fraudulenta entre Satanás y el hombre llegó a su fin, se acabó. El diablo nos usurpó en el huerto de Edén y nos unió a él y nos esclavizó, nos quitó la libertad. El Señor Jesús en la cruz rompió ese yugo de esclavitud y nos hizo libres para que por amor, en plena libertad y de manera voluntaria, nos unamos a Él. Así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Juan 8, versículo 36. Ahora tenemos a nuestro verdadero marido. Ahora sí estamos genuinamente casados, o por lo menos comprometidos. Y nuestra unión con Él es por amor, no por obligación. Además, esa unión es indisoluble. Nadie la puede romper. Esa unión indisoluble se llama el nuevo hombre. Otra cosa que hizo el Señor por medio de su muerte fue aniquilar, destruir al autor de todas nuestras desdichas, el diablo. Así que por cuanto los hijos son participantes de sangre y carne, de igual manera Él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 2:14. Antes de que Jesús viniese y muriese en la cruz,
Los dos pueblos que para Dios existen, que son judíos y gentiles, eran irreconciliables, eran enemigos, se odiaban profundamente. Entre los dos había una pared de separación. El Señor nos reconcilió e hizo los dos un solo pueblo, un solo y nuevo hombre. Con su muerte se acabaron las divisiones. Finalmente, en la cruz, el Señor Jesús exhibió públicamente a los principados y potestades y triunfó sobre ellos, es decir, destruyó la totalidad del reino de las tinieblas. 3 días después de su muerte, el Señor resucitó, y su resurrección cumplió básicamente 2 objetivos. El primero, vencer la muerte. El poder más grande que había en el mundo, aparte del Señor, era el de la muerte. Sabemos que la muerte es la consecuencia del pecado, que este es el aguijón de aquella, es decir, cuando Satanás inyectó el pecado en el hombre, su consecuencia es la muerte. El pecado trajo consigo la muerte. Antes de que Jesús viniese y muriese en la cruz, ningún hombre estaba exento de morir. Todos teníamos que someternos a la muerte y morir. Pero el Señor con su muerte venció al pecado y con su resurrección venció la muerte y su poder. ¿Por qué era necesario vencer la muerte? El proceso de redención apunta a que el hombre pudiera llegar a Dios, participar de sus riquezas y ser uno con Él. Dios es vida, en Él no hay nada de muerte, y nadie que tenga muerte puede llegar hasta Él. Antes de que Cristo viniera, muriese y resucitase, todos los hombres estábamos muertos, llenos de muerte. Para poder acercarnos a Dios era necesario ser totalmente limpios de la muerte, liberados de ella, y solamente el Señor Jesús, mediante su resurrección, quitó de nosotros la muerte y trajo a luz la vida. Ahora no estamos bajo el yugo de la muerte, ni la muerte se enseñorea de nosotros. Ahora tenemos la vida eterna, la vida de Dios, y cada día somos vivificados. Pero ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, el cual anuló la muerte y sacó a luz la vida y la incorrupción por medio del Evangelio. 1 Timoteo 1, versículo 10. El segundo aspecto que hacía necesaria la resurrección del Señor es que con ella se despojó de la carne y nos despojó a nosotros de esa expresión de Satanás. Cuando Jesús resucitó, se hizo, llegó a ser el Espíritu vivificador, el Espíritu vivificante. Después de la resurrección, Él tiene la capacidad de entrar en el hombre como vida y vivificarlo. Y eso hizo la noche de la resurrección. Se sopló dentro de los discípulos como el Espíritu Santo. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Juan 20, 22. Después lo ha venido haciendo en millones de seres humanos, entre los que estamos incluidos. Ahora Dios y algunos hombres, sus hijos, ya no están separados. Ahora Dios no está solamente en el cielo, sino en la tierra morando con aquellos humanos que había escogido antes de la fundación del mundo, y a quienes ha venido regenerando a lo largo de los siglos, para convertirlos en los miembros de su cuerpo, que es la Iglesia, para edificarlos conformándolos y transformándolos hasta que lleguen a ser iguales a Él. Todo esto tiene que ver con la resurrección del Señor. En la mañana de su resurrección, el Señor Jesús ascendió al trono del Padre para presentarse ante Él como las primicias de su obra de redención y para recibir del Padre la aprobación de la obra que había realizado en la tierra. Y 40 días después de esto ascendió de manera visible para ser entronizado a la diestra del Padre y tomar posesión como el Rey de Reyes y Señor de Señores y tomar las riendas del universo. Cuando el Señor ascendió, sus hermanos, los creyentes, ascendimos con Él y nos sentamos en lugares celestiales y estamos por encima del reino de las tinieblas, de los reyes y reinos del mundo y por encima de todas las dificultades que conllevan nuestra vida en esta tierra, que hizo operar en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús,
Efesios capítulo 1, versículos 20 y 21 y capítulo 2, versículo 6. Después de su ascensión, el Señor Jesús fue entronizado en el trono del Padre como aquel que gobierna el universo. La mayor derrota para Satanás consiste en que hoy hay un hombre sentado en el trono de Dios como Dios, que gobierna el universo y está trabajando en sus hijos para edificar su cuerpo, la iglesia, hasta que todos los santos alcancemos la unidad de la fe, el pleno conocimiento de Él, lleguemos a ser un hombre plenamente maduro, un huerto donde Él disfruta los frutos de su labor y hasta que alcancemos la medida de la estatura de su plenitud. Cuando el Señor ascendió, después de 40 días de haber resucitado, Él entró en el cielo para recibir la gloria que había tenido con el Padre antes que el mundo fuese, y ahora está en ese ámbito de gloria que es lleno de vida eterna, de luz, de amor, de justicia y de santidad. Y es un ámbito donde nada inmundo, nada de lo que produce el diablo y su reino de tinieblas puede penetrar. En cambio, nosotros sus hijos, si aprendemos a entrar en el Espíritu y a vivir en Él, aún estando aquí en la tierra, haciendo uso de la fe que el Señor sembró en nosotros, podemos penetrar su ámbito de gloria, vivirla y disfrutarla. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, versículo 16. Una vez que el Señor ascendió y entró en la gloria de Dios, no se quedó quieto, sino que después de 10 días descendió sobre los discípulos como el Espíritu de poder, y desde entonces desea que sus hijos, sus hermanos, nos dispongamos para hacer la voluntad del Padre. Él desea encontrar a algunos de sus hijos que quieran andar en las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, porque somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, versículo 10. Si miramos con atención el libro de los Hechos de los Apóstoles y buscamos revelación en él, encontraremos que la inmensa mayoría de las obras realizadas a lo largo de sus 28 capítulos fueron obras realizadas por el Espíritu, y por eso pensamos que el nombre de ese libro no debiera ser Hechos de los Apóstoles, sino los Hechos del Espíritu a través de los discípulos. Porque si hay un libro donde se vea reflejada y realizada la voluntad del Padre, es ese. Dios realizó toda su obra de redención por medio de Cristo con ese fin, con el fin de llenar a algunos hombres de Él, investirlos de poder y ejecutar la constitución y edificación de su cuerpo, la Iglesia. Infortunadamente, el cristianismo contemporáneo no ha podido entender esta realidad. Ellos creen que el Señor los ha investido de poder para que cada uno haga las obras que le parece y como le parece bien hacerlas. No, el Señor nos llena de Él para hacer sus obras por medio nuestro, pero no somos nosotros quienes hacemos esas obras, sino que Él hace sus obras por medio de nosotros. Qué privilegio ser vasos, instrumentos, que el Señor llena y utiliza para llevar adelante sus deseos. Pero cuán horroroso es que los hijos de Dios conviertan el deseo del Señor en un bazar, en un mercado de baratijas, haciendo un poco de obras que el Señor no ha mandado y que Él no está haciendo. Hacer nuestras obras creyendo que con ellas agradamos a Dios es desconocer toda la obra de redención que el Señor realizó en Cristo. Es darle una bofetada al Señor y decirle que su obra no nos interesa, que nosotros somos mejores que Él, que nosotros podemos hacer mejor las obras de lo que Él puede hacerlas. Por eso es necesario dejar toda obra nuestra, detenerla definitivamente. Volvernos al Señor y permitir que sea el Padre quien hace sus obras. El Señor Jesús nos dio un gran ejemplo. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta,
sino que el Padre que permanece en mí, Él hace sus obras. Juan 14:10. Cualquier obra que un creyente intente hacer para el Señor lo ofende, porque de acuerdo con Isaías nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Isaías 64, versículo 6. Esta es la razón por la cual el Señor Jesús, cuando habló de entrar en el reino de los cielos, afirmó: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Consideremos algunos aspectos que contiene este versículo y que son de nuestro interés. En primer lugar, cuando el Señor habla de entrar en el reino de los cielos, utiliza el tiempo verbal futuro y el modo indicativo. El tiempo futuro implica que hasta el presente ningún creyente ha entrado en ese reino, que como dijimos anteriormente es un reino temporal, es decir, tiene un principio y un final. Podemos decir que el reino de los cielos comenzó cuando Jesús resucitó, ascendió al trono, entró en su gloria, fue entronizado como Señor y Cristo y descendió como el Espíritu de poder sobre sus discípulos para llevar a cabo la constitución y edificación de su cuerpo, la Iglesia. En el tiempo presente el Señor está preparando a aquellos hijos suyos que harán parte del reino de los cielos, y una vez que estén preparados regresará a la tierra. Cuando Él venga comenzará la manifestación plena del reino de los cielos y acabará al final de los 1000 años, en los cuales el Señor reinará con quienes harán parte del reino de los cielos, o sea, con los vencedores. El reino de los cielos acabará al final del milenio. Más revelación sobre este tema puede encontrarla en el libro Los Vencedores, las primicias, el Hijo varón y los vencedores de la gran tribulación, del mismo editor. El modo verbal indicativo usado por el Señor implica que ese evento ocurrirá sin falta. Es un hecho real, tan real como la muerte y la resurrección del Señor, es decir, no hay ninguna probabilidad de que no ocurra. Para lograr entrar en el reino de los cielos, entrada que será cuando el Señor regrese a la tierra, y una vez haya juzgado a todos sus hijos en el tribunal de Cristo, el Señor habla de una condición única: hacer la voluntad del Padre. ¿Cuándo se hace la voluntad del Padre? Indudablemente mientras vivimos en la tierra como creyentes. Hacer la voluntad del Padre es un proceso que dura toda la vida, que no se hace en un día, ni en una semana, ni en un mes. Conocer y hacer la voluntad de Dios es un proceso que demora años. Y si como creyentes no aprovechamos los años de vida que el Señor nos da en la tierra, no lograremos hacer su voluntad y la entrada al reino de los cielos nos será negada. Ya que unas páginas atrás hablamos acerca de la voluntad del Padre, queremos centrar nuestra atención en lo que dice Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas? Observe cuidadosamente el adverbio muchos. Este quiere decir que no son pocos, sino la mayoría. Muchos de los creyentes que comparecerán al tribunal de Cristo para ser juzgados en ese tribunal, a que se refiere la expresión aquel día, el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio por medio de Jesucristo, Romanos capítulo 2 versículo 16, pretenderán presentar sus credenciales ante el Señor basados en un portafolio amplio de las obras que hicieron supuestamente en el nombre del Señor y que podemos compendiar en 3 puntos. Primero, profecías. Los muchos exhibirán delante del Señor sus profecías. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? El cristianismo está lleno de profecías y de profetas, pero tanto unas como otros son falsos. Los cristianos tienen la creencia de que profetizar tiene que ver con adivinar el futuro o desentrañar cosas ocultas de las personas.
Inclusive hay grupos cristianos que se denominan con nombres de profecía y mediante los falsos profetas que hay en su seno organizan matrimonios, adivinan futuros y hacen tantas cosas donde Satanás tiene la mejor parte. Esas cosas nada tienen que ver con la profecía bíblica. Si nos remontamos al Antiguo Testamento, observaremos que el Señor permitió a los profetas debido a la decadencia del sacerdocio, que aunque no era según la voluntad de Dios, el Señor hablaba por medio de ellos al pueblo. Cuando el sacerdocio decayó, Dios entonces levantó profetas. Sin embargo, esos profetas no inventaban palabras para decirle al pueblo, sino que tenían comunión íntima con Dios y Él los inspiraba en lo que debían hablar. Es decir, los profetas hablaban lo que Dios les ordenaba que hablasen. De otro lado, los profetas generalmente no se refirieron a cosas personales de los israelitas, sino que Dios en su hablar por medio de ellos advertía al pueblo acerca de su pecado de dejar al Señor y prevenía acerca de las consecuencias que traerían sus faltas. Igualmente hablaban de cosas futuras, pero referentes al plan de Dios y a los hechos que Él realizaría para ejecutarlo. Esto está plenamente ajustado a lo que el Espíritu habla en el Nuevo Testamento por medio de nuestro hermano Pedro, porque ninguna profecía jamás fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios siendo movidos por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, versículo 21. Las profecías que se originan en Dios nunca pueden salir de la inspiración de quien las habla, sino que ese creyente es tomado totalmente por Dios y habla conforme Él desea. El verbo movidos en el original griego da el sentido de ser llevados, así como un barco velero es llevado por el viento. En otras palabras, el Espíritu Santo toma a los profetas y los lleva donde quiere y habla lo que le place. Los profetas del Nuevo Testamento tampoco son personas que adivinan cosas futuras, que descubren cosas de los hermanos, como ocurre en el cristianismo contemporáneo, sino que un profeta en primer lugar es un hijo de Dios constituido por el Señor como tal. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, Efesios 4:11. En segundo lugar, un profeta es un santo que tiene un conocimiento profundo de los misterios de Dios, es decir, en él se han desarrollado los dones de palabra de sabiduría y palabra de ciencia, a los que se refiere 1 Corintios 12, versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. En tercer lugar, estos hermanos profetas, debido a su permanente comunión íntima con Dios, adquieren revelación de sus misterios y los revelan a los santos para que todos los santos puedan ser edificados, exhortados y consolados. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, aliento y consolación. 1 Corintios 14:3. En cuarto lugar, todos los hijos de Dios debemos aspirar a profetizar y a ser profetas, porque en una reunión normal de la iglesia, donde los santos se reúnen en un mismo lugar, todos los reunidos deben profetizar. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene enseñanza, tiene revelación, tiene lengua, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean alentados. Seguid el amor y anhelad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. 1 Corintios capítulo 14, versículos 26, 36 y 1. Una reunión donde no hay profecía de acuerdo como lo explica el Espíritu Santo en la Biblia, es una reunión donde el Señor no está, y si Él no está, los santos no son edificados, y la reunión no tiene ninguna razón de ser. Es como un vaso vacío que no contiene nada, que es inútil. Quiera el Señor revelarse a cada uno de los santos que tengan la oportunidad de leer este libro
y tengan reuniones que estén en armonía con el Espíritu, y en ellas sean edificados, alentados y consolados. Segundo, expulsión de demonios. Otra de las credenciales con la que muchos creyentes se presentarán delante del Señor en aquel día es alegando que en el nombre del Señor echaron fuera demonios. Si bien es cierto que el Señor anunció en Marcos 16:17 que una de las señales que siguen a quienes creen es que en su nombre echan fuera demonios, es igualmente cierto que casi todos los llamados ministros cristianos no tienen idea en qué consiste la señal de echar fuera demonios. Es necesario aclarar que en el reino de Satanás hay dos clases de espíritus inmundos: los ángeles caídos y los demonios. Y en la traducción al español de la Biblia, unos y otros generalmente se traducen indistintamente como demonios. Los ángeles caídos son la tercera parte de los ángeles que Satanás arrastró con su cola en la rebelión, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Apocalipsis 12, versículo 4. Y estos demonios, estos ángeles caídos, están en los aires o regiones celestes, en forma de principados, potestades, gobernantes del mundo de tinieblas y ejércitos espirituales de maldad. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores del mundo de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, versículo 12. Por un lado, los demonios son espíritus inmundos que vinieron de los seres que habitaban la tierra antes de la creación del hombre, que eran dicótomos, es decir, tenían dos partes, espíritu y cuerpo. Que cuando Satanás y los ángeles se rebelaron, esos seres dicótomos se rebelaron con ellos. Ante esa rebelión inmensa, el Señor juzgó la tierra, y por ese juicio la tierra quedó llena de tinieblas y agua. Los ángeles y Satanás fueron privados de la presencia de Dios, y los seres dicótomos perdieron su cuerpo y quedaron atrapados en el agua. Un pasaje de la Biblia que nos da luz sobre el particular lo encontramos en Mateo 8, 23 al 27. Y entrándole en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía, y se le acercaron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué os acobardáis así, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino gran calma. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué clase de hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? El pasaje nos muestra un relato donde Jesús atravesaba el mar con sus discípulos en una barca, y de pronto se levantó una gran tormenta que amenazaba con hacer zozobrar la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. Los discípulos, muy preocupados por el peligro que estaban viviendo, lo despertaron. El Señor aprovechó la ocasión para mostrarles que eran hombres que no creían lo suficiente en Él, pues si su fe hubiese sido un poco mayor, no tendrían ningún temor. El Señor entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar. Estos se aquietaron, se compuso el clima y siguieron su travesía hasta llegar a la orilla sin contratiempo. ¿Por qué el Señor le habló a los vientos para que se calmaran? ¿Y por qué reprendió al mar y éste le obedeció apaciguando sus olas? Sabemos que el aire es una sustancia inerte que no tiene vida, que no posee voluntad ni mente para oír y obedecer, y lo mismo ocurre con el agua que está en el mar. No hay duda entonces de que el viento fue agitado por los ángeles caídos y el mar fue estimulado por los demonios para que produjeran el gran oleaje que tapaba la barca donde se desplazaban Jesús y sus discípulos. Estos espíritus inmundos estaban furiosos porque en los versículos 28 al 33 se relata que cuando Jesús llegó a la otra orilla del lago, expulsó demonios de 2 endemoniados. Los habitantes del reino de las tinieblas sabían que Jesús había venido para derrotarlos y trataron de impedir que el Señor llegase a la orilla donde encontraría a los endemoniados. La última parte del capítulo nos muestra con claridad quiénes son los demonios.
pues estos son espíritus incorpóreos que buscan desesperadamente un cuerpo que poseer y se meten en los hombres o en los animales, como ocurre en este pasaje. Cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron al encuentro, saliendo de los sepulcros 2 endemoniados, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y aquí ellos clamaron diciendo: ¿qué tenemos nosotros que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos una piara de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, envíanos a la piara. Él les dijo: id. Y ellos salieron y entraron en los cerdos, y aquí toda la piara se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaron huyeron, viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas, y lo que había pasado con los endemoniados. Mateo 8, 28 al 33. Cuando los demonios percibieron la presencia de Jesús, inmediatamente le dijeron que había venido para atormentarlos antes de tiempo, y que si los iba a echar de los hombres les permitiera ir a un hato de cerdos que pasía cerca del lugar. El Señor Jesús se lo permitió con el fin de mostrar una verdad concerniente a los demonios, la cual indica que estos espíritus poseen cuerpos de hombres y de animales. Una vez los demonios poseyeron los cerdos, estos se despeñaron por un abismo y cayeron al mar. De esta manera los demonios volvieron a su hábitat, que son los grandes volúmenes de agua. En resumen, los ángeles caídos están en el aire, que algunas versiones españolas de la Biblia refieren como las regiones celestes, o los lugares celestiales, o los cielos, distinto del cielo donde está el trono de Dios. Por su parte, los demonios generalmente están en los grandes depósitos acuáticos, mares y lagos, y en la tierra, y procuran entrar en algún cuerpo humano para tener un poco de reposo en su tormento. Cuando el Señor habla en Marcos 16, 17 que echar fuera demonios en su nombre es una señal que sigue a los creyentes, no se refiere solo a echar espíritus inmundos de los hombres que están poseídos, sino a los ángeles caídos que se encuentran casi en todas partes a donde va un creyente. Recordamos que esos espíritus inmundos están en los aires, y el aire ocupa toda la tierra. Luego, donde va una persona, ahí generalmente hay ángeles caídos. Para echar esos espíritus de cualquier lugar no hace falta repetir ciertas fórmulas, sino que un creyente que anda en el Espíritu, que invoca al Señor, que vive escondido en el Señor Jesucristo, no puede ser resistido por los espíritus inmundos, y estos huyen de donde ese creyente está. No se debe olvidar que el nombre del Señor es el Señor mismo, es decir, su persona, y un creyente que vive en el Espíritu siempre está vestido de Cristo. Y cuando encuentra espíritus inmundos, estos no ven al creyente sino al Señor Jesús, que los derrotó en la cruz, y en esas condiciones no les queda más salida que huir, porque son echados en el nombre, en la persona del Señor Jesús. Muy distinta es esta descripción a lo que hacen las religiones. En el catolicismo romano hay curas exorcistas, especializados en echar supuestamente demonios, e incluso los cineastas han hecho decenas de películas donde se trata el tema. En un buen número de organizaciones cristianas evangélicas también hay expertos en demonología, y buena parte de sus cultos los dedican a expulsar demonios. A todo inconveniente que tengan las personas le achacan demonios. Hablan de demonios de burla, de borrachera, de drogadicción, y no saben discernir los trastornos emocionales de la posesión demoníaca. Estos, entre comillas, ministros, se atreverán a presentar estas credenciales para tratar de justificarse delante del Señor y reclamar entrada en el reino de los cielos, en aquel día cuando el Señor juzgará a todos los hijos de Dios en el tribunal de Cristo. ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? Más adelante veremos la respuesta que el Señor tiene para las pretensiones de esos, entre comillas, ministros. Tercero, obras prodigiosas.
La tercera credencial que pretenderán presentar delante del Señor los, entre comillas, ministros del Evangelio, cuando estén en el tribunal de Cristo para ser juzgados y reclamar su derecho de entrar en el reino de los cielos, será de las obras prodigiosas, los milagros que supuestamente hicieron en el nombre del Señor. Y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Mateo 7:22. La manera que tienen los falsos maestros de atraer las multitudes a ellos es ofreciendo sanidades de dolencia y enfermedades, sanando dentaduras, estirando piernas, echando fuera demonios, prometiendo prosperidad económica y tantas cosas atractivas que no pasan de ser mentiras salidas de Satanás, para engañar incautos. Lamentablemente en esta vagabundería están cayendo los genuinos creyentes. Se puede ver en la televisión y en el internet videos de algunos llamados, entre comillas, ministros del Evangelio muy famosos, que durante su actuación realizan cosas aparentemente milagrosas. Por ejemplo, soplan y la gente cae a tierra, o dicen ciertas palabras y sin necesidad de tocar a las personas caen al piso y convulsionan y se retuercen. En esas personas que se retuercen hay una verdadera posesión demoníaca, pero como los espectadores no lo entienden, están equivocadamente convencidos de que esas contorsiones las produce el espíritu en ellos, y no se dan cuenta que ese espíritu que opera en el contorsionado es un espíritu inmundo. Cualquier acción que tenga vestigios de milagro es muy atractiva para los incautos, y estos son atraídos hacia los líderes y hacia sus organizaciones, pero no al Señor. Los cristianos contemporáneos no pueden ver que esa clase de milagros u obras prodigiosas no se originan en el Señor, sino que son una repetición de los milagros que Satanás pretendió que el Señor realizara cuando tentó al Señor en Mateo 4:1 al 11. Entonces Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso en pie sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles se encargará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, no sea que tropiece tu pie contra una piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí se le acercaron ángeles y le ministraban. En cada una de las tres tentaciones, Satanás pretendió que Jesús hiciera cosas extraordinarias, para que fuese admirado por los demonios y las personas. El Señor en cada ocasión reprendió al enemigo, le respondió con su palabra y no cedió a su tentación. El operar de Satanás sigue siendo el mismo en las miles de denominaciones cristianas que existen actualmente, por medio de obras prodigiosas que él opera a través de los falsos profetas y maestros que abundan en el cristianismo contemporáneo. Atrae a las personas, incluso a creyentes genuinos, a esas organizaciones que nada honran al Señor con sus actividades, sino que por el contrario alejan a las personas del propósito de Dios. Cualquier intención milagrera de cosas notorias, de hechos milagrosos, no es más que una expresión satánica que impide a las personas acercarse genuinamente al Señor.
Esos milagros exteriores, vistosos, extraordinarios y admirables, no son nada distinto a la tentación de Satanás. Y lamentablemente casi todo el cristianismo ha caído en ella. Usted, amable lector, no ve en la Biblia que Pablo, Pedro, Juan o los 120 que estaban en el aposento alto durante los 10 días previos al día de Pentecostés soplaran y la gente cayera por tierra o convulsionara. Ni siquiera el Señor Jesús actuó de esa manera mientras estuvo en carne en la tierra. Con seguridad alguien argumentará que sí hay algún caso de la Biblia en que las personas cayeron por causa de la presencia del Señor, y es verdad. Está en Juan 18, versículos 4 al 6. Jesús, pues, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que les traicionaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Observe que en esta ocasión el Señor Jesús no sopló, ni tenía ninguna intención de que las gentes que no eran creyentes cayeran a tierra, sino que cuando Él se identificó como Dios, como el yo soy, ellos retrocedieron y cayeron. Esto ocurrió porque quien estaba hablando con esas personas era Dios mismo. Era el mismo Dios que en Éxodo le dijo a Moisés que fuera y sacara a los hijos de Israel de debajo de la esclavitud de Faraón. Cuando Moisés le dijo al Señor que si los hijos de Israel le preguntaban quién lo había enviado, el Señor le dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Cuando Jesús manifestó a los soldados que fueron a arrestarlo que Él era el único Dios, el creador de ellos mismos, el libertador, el todopoderoso, ellos retrocedieron y cayeron. Pero en el Señor no había ninguna pretensión de mostrar el poder que pretenden mostrar hoy los falsos ministros. No hay otro relato en el Nuevo Testamento acerca de que Pedro, Pablo o Juan o algunos de los discípulos soplaran sobre las gentes y estos cayeran a tierra. Luego podemos concluir que todas esas manifestaciones de los líderes cristianos no son nada más que fraudes y falsificaciones ideados por Satanás. Todas esas demostraciones de poder no tienen nada que ver con el poder del Señor, sino que detrás de ellas está Satanás activando el poder latente del alma de los hombres para hacer señales engañosas que engañan aún a los mismos escogidos. Más revelación y visión sobre el poder que hay en el alma humana puede encontrarlo en el libro El poder latente del alma de Watchman Nee. El Señor mismo lo advirtió en Mateo 24, 11 y 24. Y muchos falsos profetas se levantarán y extraviarán a muchos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Merece la pena recordar que Dios desea que nosotros, sus hijos, lleguemos a ser iguales a Él en vida y naturaleza, y para lograrlo Él se metió en nuestro espíritu humano y desde allí está ganando nuestra alma, nuestro corazón. Si cada día nos disponemos para que nos llene, el Señor va saturando cada parte del alma hasta que la transforma y conforma a Él. Pero Satanás procura impedir que nuestra alma sea saturada por el Señor y que se mantenga a su disposición. Cuando Satanás entró en Adán, cuando éste comió del árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto de Edén, Satanás tomó posesión del alma del hombre y actúa a través de ella. Cuando un creyente recibe al Señor en su espíritu humano, en la medida que el creyente abre su ser al Señor y tiene comunión con Él, toda la naturaleza diabólica que está en el alma de este creyente va siendo desalojada, hasta que el alma es completamente limpia y llena del Señor. Pero ese proceso es real en la medida que el creyente se dispone. Establecer la línea que divide el alma del espíritu es un asunto bien difícil. Se necesita la misericordia y la gracia del Señor para que su palabra penetre profundamente en el ser del creyente,
y haga distinción entre el alma y el espíritu. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que es toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4, versículo 12. No se debe olvidar que el árbol de la ciencia del bien y del mal tiene las dos entidades, bien y mal. No se confíe creyendo que si una cosa es buena, agrada a Dios. Todas las cosas buenas que proceden solamente de nuestra alma pertenecen a Satanás y son abominables para nuestro Señor. Solamente aquello que se origina en el espíritu del creyente, donde mora Dios como el espíritu, puede agradar a Dios, porque ahí están las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. Por eso es necesario presentarnos cada día al trono de la gracia, buscando la gracia y la misericordia abundantes de nuestro Señor y rogándole que fortalezca nuestro hombre interior, para que Satanás no tenga ninguna oportunidad de enseñorearse de nuestra alma y gobernarnos desde ella. Más detalles sobre este tema los encuentra el lector en el libro La Oración del mismo editor. En este tiempo, que es muy cercano a la gran tribulación, Satanás ha intensificado sus esfuerzos para tratar de frustrar el plan de Dios, engañando a muchos, aún a los escogidos. Por eso debemos buscar con anhelo al Señor en nuestro espíritu, para que nos ayude a discernir todas las cosas que los falsos maestros y falsos profetas y falsos cristos hacen en nombre de Satanás, aparentando que son hechas por nuestro Señor Jesucristo. Otro aspecto que tiene que ver con las obras poderosas que reclaman haber hecho quienes demandarán del Señor el derecho de entrar en el reino de los cielos es la conformación de grandes, entre comillas, iglesias, que aquí llamamos mega iglesias. La primera gran, entre comillas, iglesia es el catolicismo romano. Está en los 5 continentes y alberga más de 1.200 millones de adeptos, pero sus doctrinas y prácticas están todas en contra del Señor y son una exaltación y adoración soterrada a Satanás. Por favor, lee el libro La degradación de la iglesia del mismo editor. En él encontrará muchas riquezas que le ayudarán a abrir los ojos y a salir del engaño que el diablo pretende traer sobre los hijos de Dios. El catolicismo ortodoxo oriental es otra manifestación de las grandes iglesias, que es una división del catolicismo romano con sus mismas enseñanzas y prácticas, apartadas de la verdad que está en el Señor Jesucristo. Sus más de 225 millones de seguidores están igualmente engañados y sin saberlo son uno con Satanás y opositores al deseo del corazón de Dios. El protestantismo, nacido con aquellos que pretendieron reformar la Iglesia Católica en el siglo XVI, a pesar de que en determinadas épocas y latitudes han procurado acercarse a la Biblia, la ambición de sus líderes ha permitido que Satanás las permee, y casi ninguna de ellas tiene siquiera una pequeña visión y revelación de la verdad que está en la Biblia y en la persona del Señor Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. Ese movimiento, con más de 700 millones de seguidores en la tierra, lamentablemente está permeado por falsos maestros y falsos profetas, porfiados en exhibir su poder, que afirman mentirosamente que viene de Dios, pero que no es más que la manifestación del poder que está en el alma de las personas y que Satanás, de manera furtiva, utiliza para engañar aún a los escogidos de Dios. Todas esas manifestaciones son hábilmente utilizadas por quienes las ejercen para tratar de ganar miles de adeptos. Para eso existen las llamadas, entre comillas, iglesias, con miles de seguidores que se reúnen en grandes edificios para admirar los, entre comillas, poderes del líder y como resultado depositar cantidades apreciables de dinero y bienes materiales con los cuales el líder incrementa su patrimonio.
Si observamos esos grupos a la luz del Espíritu Santo y de la palabra del Señor, vamos a encontrar en primer lugar que la gran mayoría de ellos no son creyentes, nunca han sido regenerados, es decir, no han nacido de nuevo, porque no han creído en el Señor recibiéndolo, luego son falsos creyentes. Igualmente podemos observar que los pocos creyentes que hay en medio de las iglesias protestantes no crecen en el Señor, no son edificados, no conocen la voluntad de Dios, no saben tener comunión con el Señor, no saben acercarse al trono de la gracia y no saben disfrutar las riquezas que el Señor ha preparado como su herencia. Esos hermanos tampoco tienen revelación ni visión, no saben discernir lo que agrada o desagrada al Señor. Son miserables y pobres espiritualmente, no han aprendido a vestirse de Cristo y están desnudos. Viven una vida de tibieza, creyendo que lo tienen todo y nada necesitan, convencidos de que lo único que necesitan es participar de las reuniones que preside un líder importante. Estos hermanos limitan su vida de creyentes a, entre comillas, ir a la iglesia los domingos, a oír una predicación que escasamente logra tocar su emoción, pero que nada los edifica. Se jactan de pertenecer a una, entre comillas, gran iglesia y de estar bajo la cobertura de un, entre comillas, gran líder, pero no pueden saborear y deleitarse con el buey engordado que nos ha preparado el Señor. Tampoco saben vestirse con el mejor vestido que nos ha confeccionado el Señor, vestido que es Él mismo, y muchos menos pueden lucir el anillo que Él nos ha preparado para que participemos de las bodas del Cordero, que durarán 1000 años. Otros son poderosos usando medios de comunicación masivos, tales como la radio y la televisión, para divulgar sus doctrinas y enseñanzas, pero en nada contribuyen a edificar el cuerpo de Cristo, ni a hacer la voluntad del Padre que está en el cielo. Estos medios solo sirven para aumentar la fama del líder y la obra que él realiza. Todas estas son obras poderosas, de las que muchos se jactan, presentándolas delante del Señor en aquel día, pretendiendo ser justificados y con ellas ganar el derecho de entrar en el reino de los cielos y participar en él por 1000 años. 3 son las credenciales que muchos exhibirán en el tribunal de Cristo, tratando de reclamar el derecho de entrar en el reino de los cielos. Profecías en el nombre del Señor, expulsión de demonios en el nombre del Señor, y obras poderosas, milagros, en el nombre del Señor. Veamos qué responde el Señor, la respuesta del Señor. Ante el reclamo de los muchos que hicieron las obras que hemos relatado, el Señor, como es lógico, tiene la respuesta más apropiada y sabia. Leamos. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Mateo 7, versículo 23. Si usted está usando su espíritu en esta lectura, debe quedar perplejo y alelado frente a la respuesta del Señor. ¿Cómo así que después de tantos esfuerzos, de tanto estudio para profetizar, para echar demonios y para, entre comillas, edificar la gran congregación que pastoreé durante más de 50 años, después de tanto ayuno y sacrificio para acrecentar, entre comillas, mi rebaño y para servir al Señor, me va a salir con esto? ¿Para qué sirvieron tantos ayunos, tantos desvelos, tantas vigilias de oración, tantas predicaciones, el tratamiento de tantos problemas que tenían los hermanos que cuidé? Tal vez la sensación que hay en ese momento es la de estar volando a 10.000 metros de altura y de pronto ser soltado sin ningún soporte que lo sostenga y le impide estrellarse contra la tierra y ser destrozado. Todo será así, incluso la respuesta contundente del Señor, respuesta que tiene 3 partes. En la primera, el Señor dice que a esas personas nunca los conoció. Entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Por qué el Señor declara desconocerlos? Porque esas personas nunca tuvieron comunión con el Señor. El Señor jamás los vio en el lugar santísimo, en el espíritu humano de ellos,
que es el aposento más interior, teniendo comunión con Él. Estos hermanos nunca se acercaron con confianza al trono de la gracia, a buscar suplir de gracia y misericordia del Señor, sino que todas esas obras de profetizar, echar fuera demonios y hacer milagros, fueron iniciativa de ellos, pero jamás se originaron en el Señor, ni fue Él quien ordenó que esas obras fuesen hechas. Estos creyentes oraron mucho, ayunaron mucho, pero lo hicieron de manera hipócrita. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mateo 6, versículos 5 y 16. Estos creyentes que pretenden haber ganado el reino de los cielos con sus obras, cayeron en la oración y el ayuno de los hipócritas, los cuales desagradan profundamente al Señor. Amado lector, usted no necesita ser teólogo ni tener preparación universitaria para entender que las oraciones y los ayunos de los grupos cristianos y del catolicismo son de los hipócritas, exactamente como la Biblia los describe. Este libro no está acusando a nadie, simplemente por la misericordia del Señor y bajo su voluntad, estamos tratando de mostrar una realidad que no se puede ocultar. Por favor, ore mucho, pero no lo haga al estilo de los hipócritas. Ayune más, pero no se haga partícipe de la hipocresía de los grupos cristianos. No ofenda más al Señor, ni se haga más digno de su rechazo. El Señor nos muestra un camino bien preciso y diáfano para la oración y el ayuno. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mateo 6, versículos 6, 17 y 18. Observe atentamente que en la oración y el ayuno, al Padre le agrada el secreto. Entrar en el aposento es entrar en su espíritu humano. En ese pequeño, entre comillas, recinto, solo hay cabida para usted y el Padre. Allí no cabe su esposa, ni sus hijos, ni Satanás. Solamente usted y el Padre. ¡Qué hermoso es nuestro Padre! ¿Cuánto anhela que vivamos en intimidad con Él? ¿Cuántas horas del día el Señor permanece solitario en su espíritu porque usted está divagando en su mente, pensando en sus problemas, en sus deseos, en resolver sus dificultades? ¿Cuántos de los 86.400 segundos que tiene un día, su mente divaga, anda separada del Señor, su voz no es oída en el trono del Señor? La mayor parte de su tiempo lo emplea en hacer planes para hacer sus obras para el Señor, obras que lo desagradan, y pensar que es tan fácil poner la mente en el Espíritu. Es solamente pensar en el Señor, en su palabra, en sus deseos, en su obra preciosa de redención. Es tan fácil como respirar, es tan fácil como invocar su nombre. El Señor no es complicado, es muy sencillo. Él realizó la parte más difícil, que es todo el proceso de redención, y nos dejó lo más fácil, disfrutar de todas sus riquezas inescrutables. Lo mismo ocurre con el ayuno. Los grupos cristianos tienen grandes convocatorias de ayuno, ayuno que tiene como centro el hecho de no comer, de aguantar hambre, como si ese fuera un sacrificio que agradara al Señor. El ayuno que el Señor ha escogido es que el creyente tenga una íntima comunión con Él, donde le pueda revelar todas aquellas cosas que impiden una llenura y obstaculizan la expresión adecuada del Señor por medio del creyente, y que le permitan tener una relación apropiada con los demás creyentes. Para mayor revelación sobre el tema, le recomiendo leer los capítulos 8 y 9 del libro de la oración del mismo editor. En todo caso, el ayuno debe ser un asunto secreto entre el Padre y el creyente. Nunca ayune para mostrar a los hombres que está ayunando.
aprenda a entrar en su aposento más interior y a tener comunión con su Padre. De esta manera el Señor lo conocerá, lo hará su amigo, su compañero de viaje y su confidente, y no tendrá el riesgo de que el Señor le diga en el tribunal de Cristo: nunca te conocí. En la segunda parte de la respuesta que el Señor da a quienes pretenden entrar en el reino de los cielos sin haberlo ganado, dice: apartaos de mí. Es otra de las grandes sorpresas que tendrán ante el tribunal de Cristo todos aquellos que se esforzaron en su hombre viejo, haciendo obras para Dios, sin que esas obras se ajustaran a la voluntad del Padre. La respuesta es igualmente asombrosa. El Señor dice esta frase a aquellos de sus hijos que nunca anduvieron con Él mientras estuvieron en la tierra: apartados de mí. Si vemos Apocalipsis 14:4, una de las características de las primicias, los primeros frutos que el Señor obtendrá de su gran cosecha de la tierra, es que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y lógicamente aquellos creyentes que, estando en la tierra, siempre siguen al Señor, cuando Él venga nunca les dirá: apartados de mí, sino que por el contrario les dirá: bien, esclavo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, versículo 21. El Señor está advirtiendo a sus hijos para que cesen toda obra que sale de sus intenciones, que no es conforme a su deseo y voluntad, y que se vuelvan a Él para andar en las obras que Él preparó de antemano para hacerlas por medio de los creyentes. Porque somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Efesios 2, versículo 10, Hebreos capítulo 4, versículo 10. Apreciado lector, es hora de que deje de hacer obras para el Señor basado en su voluntad y su querer, y que también deje de apoyar esas grandes obras que hacen los grupos cristianos que están llenas de madera, heno y hojarasca, las cuales cuando el Señor las pase por fuego serán completamente quemadas. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego es revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego mismo la probará. 1 Corintios 3, versículos 12 y 13. No permita que cuando usted esté frente al tribunal de Cristo el Señor le diga: apártate de mí. La tercera frase de la respuesta que el Señor da a quienes pretenden ganar el reino de los cielos sin haber trabajado durante su vida para obtenerlos es igualmente desoladora como las anteriores: hacedores de iniquidad. Cuán estricto es el Señor en su juicio para los creyentes. Si no se hace rigurosamente la voluntad del Padre que está en el cielo, no hay la más mínima probabilidad de entrar en el reino de 1000 años, el reino de los cielos. Profetizar en el nombre del Señor no tiene ninguna maldad, es bueno. Liberar a quienes son atormentados por los demonios, expulsando a estos, es una obra excelente. Igualmente, hacer gigantes esfuerzos para tener una gran iglesia, para ganar muchas almas, es óptimo. Pero el Señor dirá a quienes practican todas estas cosas que son hacedores de iniquidad. La razón: todas esas obras, por demás excelentes a los ojos de los hombres, nunca se originaron en el Padre, en la voluntad del Padre, sino que fueron sentimientos del alma de quienes las hicieron, y sin darse cuenta, en esos sentimientos, en esas buenas obras, quien tuvo mayor participación fue Satanás, el enemigo de Dios. Tenemos que entender que el reino de los cielos debe ser ganado no por nuestros esfuerzos, sino por la comunión permanente con nuestro Señor, permitiéndole que haga sus obras en nosotros y por medio de nosotros, andando en las obras que Él preparó de antemano para nuestro andar. El reino de los cielos será dado a quienes se lo ganen, a quienes luchen y trabajen por Él, pero ese trabajo y esa lucha tiene una restricción única: la voluntad del Padre.
Si desde ahora cada creyente osadamente se decide a hacer única y exclusivamente la voluntad del Padre, puede tener la absoluta certeza de que ganará el reino de los cielos. Puede tener la certeza de que el Señor ha adquirido una deuda con Él y se la pagará, dándole amplia entrada en el reino de los cielos. Que esta sea la bienaventuranza de todos los lectores. Hasta aquí el capítulo 3 del Reino de Dios y el Reino de los Cielos. Hemos iniciado un estudio de el Reino de los Cielos que lo prorrogaremos por 17 capítulos más. Le invitamos a que continúe escuchando y leyendo este libro y así usted pueda prepararse para entrar en el Reino de los Cielos. Igualmente le agradecemos que nos dé un like, que se suscriba y que haga un comentario.